Dios les guarde, hermanos, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy queremos hablar un poco acerca de un tema que lo quise titular Si el Señor quiere. Y para eso vamos a estar leyendo Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 15, en donde nos dice: en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Durante todo el inicio de este año he venido pensando un poco acerca de este pasaje, acerca de lo que es la soberanía de Dios, acerca de ese famoso si el Señor quiere. Y una de las cosas que nos sucede muchas veces con esta expresión, si el Señor quiere, es que a veces pensamos que la voluntad de Dios es lineal. Muchas veces pensamos que la voluntad de Dios es uniforme, inclusive, y muchas veces pensamos que la voluntad de Dios tiene que ser lógica o tiene que ser entendible a nuestra capacidad o a nuestro entendimiento. Pero voy a compartirles, probablemente durante varios videos, mínimo unos 4 videos, algunas historias en la Biblia en donde realmente vamos a ver la voluntad de Dios de una manera muy distinta a lo que muchos la quisiéramos comprender, porque a veces para nosotros ese famoso si Dios quiere muchas veces significa que Dios hizo algo o que aconteció algo, pero que también yo quería. Entonces queremos volver la voluntad de Dios algo uniforme, algo que sea igual. Como es igual para mí, pensamos que tiene que ser igual para Dios. También a veces queremos medir la voluntad de Dios en torno a lo que me es provechoso. Es decir, si algo me está haciendo daño, si algo no es provechoso para mí, si algo no juega ni siquiera a mi favor, entonces pensamos que no es la voluntad de Dios. Y lamentablemente siempre o continuamente tenemos que lidiar con esta debilidad. Cómo realmente nosotros comprender la voluntad de Dios, cómo nosotros realmente entender lo que significa la voluntad de Dios, porque no hay ninguna duda, mis hermanos, todos queremos hacer la voluntad de Dios. El salmista decía en el Salmo 143, versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Quién no quiere hacer la voluntad de Dios? Todos queremos hacer la voluntad de Dios, pero para poder hacer la voluntad de Dios o para dejarnos guiar en esa voluntad de Dios, porque muchas veces no se trata solamente de hacer la voluntad de Dios, sino que se trata de que Dios nos lleve a su voluntad. Y es más complejo aún llegar o andar en la voluntad de Dios, inclusive que hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios muchas veces se puede resumir en hacer algo puntual o en obedecer algún pasaje particular de las Escrituras. Pero, hermanos, ser llevados por la voluntad de Dios, ser guiados por la voluntad de Dios, ser conducidos por la voluntad de Dios, muchas veces significa estar en lugares que nosotros no queremos. Muchas veces significa que Dios nos pasa por algún proceso que nosotros no comprendemos, pero también a veces significa que Dios dice no a algo que nosotros quisiéramos decir que sí. Y tengo una historia, o la primera historia que quiero compartirles sobre esta enseñanza acerca de si el Señor quiere. La primera enseñanza que quiero compartirles, voy a estar hablando de la vida de Rey David. Voy a hablar de David. Todos conocemos la historia de Rey David. Eso lo encontramos en Primero de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 28. Primero de Crónicas, capítulo 28. Ahí vamos a ver una historia muy interesante, muy breve, pero muy interesante, que nos va a demostrar, mis hermanos, que la voluntad de Dios no es como mayormente lo pensamos. No es algo que tiene que congeniar con mis gustos, tiene que congeniar con mis deseos, tiene que congeniar con mis ambiciones o tiene que congeniar con lo que realmente sea provechoso para mí. La voluntad de Dios es exactamente eso, la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Y miren qué interesante que nosotros podamos aprender a entender esto, porque cuando no comprendemos realmente en la profundidad que verdaderamente tenemos que conocer
o comprender la voluntad de Dios, muchas veces, mis hermanos, nos cuesta llevar una comunión con ese Dios, porque no terminamos realmente de digerir lo que significa eso. Pues vuelvo y reitero, la voluntad de Dios es exactamente eso, la voluntad de Dios. No la voluntad de David. Si es la voluntad de David, ya no es la voluntad de Dios. Si es la voluntad de fulano, ya no es la voluntad de Dios. Si es la voluntad de mengano, ya no es la voluntad de Dios. Y en este video o en esta enseñanza, nosotros necesitamos aprender a conocer, necesitamos aprender a digerir, a entender la voluntad de Dios. Vamos a ver esta historia. Es la historia del rey David, ya bastante anciano. Ya David está dejando prácticamente el trono. Va a venir Salomón a suceder a David como rey. Pero vamos a ver uno de los últimos discursos que da el rey David frente a todo el pueblo. Porque en ese discurso David va a decir algo sobre un deseo que él tenía. Sobre algo tan maravilloso que David quería hacer para Dios. Y vamos a ver cuál fue la voluntad de Dios sobre ese deseo que tenía el rey David. Acompáñenme a leer primero de Crónicas, capítulo 28. Lo voy a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Así que si quiere buscar una Biblia, lo puede buscar. Le voy a dar todavía unos segunditos. Primero de Crónicas, capítulo 28, versículo 1 hasta el versículo 6. Leo en la versión Reina Valera, y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Es decir, ese día estaba todo el reino a pleno delante de David, del rey David, para que David diera su último discurso y prácticamente traspasara el reino, el trono a su hijo Salomón. Pero vamos a ver lo que dijo David y lo que queremos sacar de esta hermosa historia. Versículo 2 dice: levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Acabamos de leer. Si usted quiere, luego lo puede leer usted mismo, usted misma, y entender la historia, porque es una historia bastante fascinante, pero en donde vemos realmente lo que significa si el Señor quiere. Esta primera historia, mis hermanos, es una historia que nos deja bastante claro que Dios no se mueve por las intenciones nuestras, Dios no se mueve por los romanticismos de nosotros, Dios no se mueve por los propósitos de los hombres, Dios se mueve por sus propósitos. Es la voluntad de Dios.
Y es exactamente eso, es la voluntad de Dios. Acá que lo que acaba de decir David delante de todo el reino que estaba delante de él compareciendo ante su llamado en aquel día, David dice, le está diciendo al pueblo, ustedes saben que él tenía un propósito. Miren qué interesante, David dice, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová. Como ustedes bien lo saben, desde que David asumió como rey, uno de los grandes intentos de David era no solamente fue sacar el arca de un lugar en donde estaba. David llevó el arca a Jerusalén y ahí estaba el arca de Jerusalén luego de pasar por la casa de un siervo anteriormente. Pero David tenía algo en su corazón. David quería hacer algo para Dios, lo quería hacer evidentemente. Y el deseo de David era que David no estaba conforme con ver el arca del pacto ahí en el tabernáculo, ahí en las tiendas. David quería que el arca estuviese en un templo majestuoso, en un templo fastuoso. Y David, durante todo su reinado, David acumuló grandes riquezas, grandes materiales. David acumuló todo lo más hermoso que se podía acumular en esta tierra, pensando David que él va a construir ese templo para Jehová y para colocar el arca del pacto de Jehová en ese templo. Fue el deseo de David, era lo que David quería hacer, pero acá vemos algo bastante importante, que David dice, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Mire que David dice, ya había preparado todas las herramientas, todos los recursos que se necesitaban. David literalmente tenía el templo para Jehová en su corazón y tenía todos los instrumentos, todas las herramientas, todos los materiales que hicieran falta para poder construir ese templo. Ese era el deseo de David. Pero el versículo 4 nos dice, pero Jehová, el Dios de Israel, versículo 3 nos dice, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre. Y aquí está lo interesante de todo esto. Y aquí está lo interesante, mis hermanos. Preguntamos, ¿será que el deseo que tenía el rey David era un deseo malo? No, ¿qué deseo más piadoso que ese? ¿Qué deseo más espiritual que ese? Creo que pocos hombres en las escrituras han tenido un deseo tan espiritual, tan piadosa como la que tuvo David. Quiero hacer una casa, quiero construir un templo para el arca de Jehová, para que la presencia de Dios viva en ese lugar. ¿Qué deseo más espiritual que ese? ¿Qué deseo más acorde a lo que nosotros suponemos que es la voluntad de Dios, que ese deseo que tenía David? Pero miren lo interesante, por eso que estamos hablando, si Dios quiere. De alguna manera, Dios dijo, no, David, tú no lo vas a hacer. Miren cómo Dios, por manejar un término criollo, miren cómo Dios truncó las aspiraciones de David, porque David venía con todo el deseo. Fueron años preparando ese momento, preparándose en su corazón. Me imagino que David, cada piedra, cada elemento que David reunía, David estaba contento. Que si hay alguien que quería hacer el templo para Jehová, era David. Pero Dios no quiso. Así de sencillo. Dios no quiso, mis hermanos. Y muchas veces nosotros, para poder comprender si el Señor quiere, nosotros pensamos que si las cosas son espirituales, Dios nunca va a obstaculizar. Dios nunca se va a imponer porque el deseo es piadoso, porque el deseo es espiritual, porque el deseo inclusive es para el provecho de Dios, porque el templo era el templo para Jehová, no era el templo para David. Pero mis hermanos, necesitamos comprender que nada de estas cosas son la medición para nosotros conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios son sus propósitos.
La voluntad de Dios es lo que Él quiere hacer con cada individuo en este mundo desde que el mundo existe. Son propósitos individuales. No porque Dios permitió o porque Dios obró de tal manera en la vida de tal hermano, de tal persona, significa que Dios lo va a hacer exactamente igual conmigo. Y es un error que a veces caemos porque pensamos que la voluntad de Dios es uniforme. Así como lo hizo con el que está a mi lado, así también lo va a hacer conmigo. Y si no lo hace exactamente conmigo, como lo hizo con el que está a mi lado, entonces pensamos que caímos en pecado, pensamos que no, entonces estoy fuera de los propósitos de Dios. Entonces empezamos a almacenar un montón de pensamientos que nada tienen que ver necesariamente, mis hermanos. En primer lugar, Dios solamente opera su voluntad en la vida de sus hijos. Y si usted y yo somos hijos de Dios, pues nosotros estamos sometidos a la voluntad de Dios. Es decir, nunca, no tenemos la posibilidad de hacer nada por nuestra propia cuenta. Y a mí me encanta eso, porque si algo he hecho desde que conozco al Señor es someterme a la voluntad del Señor. Si el Señor quiere, si el Señor lo permite. Así como el Señor puede permitir, así también el Señor puede decir no. Y en este caso estamos viendo el primer ejemplo de esa voluntad de Dios diciéndole a David, David, no, tú no vas a hacer el templo, tú no vas a edificar el templo. Wow, pero Señor, no, tú no. Y el Señor le da inclusive los argumentos, le dice no, porque tú has derramado mucha sangre. Tu mano ha derramado mucha sangre y tú eres hombre de guerra. Y aquí aprendemos otra cosa importante en la voluntad de Dios. Y es que Dios nunca, cuando Dios nos dice no a algo, Dios siempre nos da la razón. Como el caso de Pablo, un caso muy puntual. Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia. No, Pablo, no te voy a quitar el aguijón, bástate mi gracia. ¿Pero por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios siempre nos va a dar las razones. Dios siempre nos va a dar, Dios no nos va a dejar en las nebulosas, Dios no nos va a dejar en la incertidumbre. A David le dijo, David, no, tú no me vas a edificar el templo porque eres hombre de guerra y tus manos han derramado mucha sangre. Y mire lo que hace Dios. Y esto es lo lindo, ya finalizando esta enseñanza, esto es lo lindo de Dios. Que Dios, hermano, tiene propósitos tan distintos. Dios tiene propósitos, pero tan por otros caminos que los nuestros, que muchas veces nos quedamos asombrados de la manera en que Dios decide, de la manera en que Dios hace las cosas. Dios es un asombro. Si usted se pone a ver cómo Dios ha llamado a hombres, cómo Dios ha usado a hombres y mujeres en toda la Escritura, literalmente ninguna de esas cosas que Dios ha hecho tiene muchas veces lógica en la mente nuestra. Dios le dice a David, al rey David, a ese David que ustedes saben, varón conforme al corazón de Dios, a ese David que, ¿cómo decir? Imagínense ustedes, comparemos la vida del rey David. El rey David ha sido el rey más importante para el pueblo de Israel en toda su historia. De hecho, es el único rey que nunca adoró ídolos. El rey David, el único rey que nunca adoró ídolos. Tuvo sus pecados como cualquier ser humano, tuvo sus fallas, están registrados. Pero David es el único rey de toda Israel, de Judá, tanto del reino del norte como el reino del sur, como el Reino Unido, que nunca adoró ídolos. Un rey conforme al corazón de Dios en todos los sentidos que se puede imaginar. Y aún así a ese rey, a ese hombre que estaba preparado para hacerle un templo, pero fastuoso, majestuoso a su Dios, Dios le dijo, no, tú no, David. Y en lugar de David, Dios le dio ese privilegio a ¿quién? A Salomón. Imagínense qué interesante. Me pongo a pensar muchas veces en esto y yo digo, de verdad que los caminos de Dios son un misterio. Los caminos de Dios son un misterio. Por eso es que Dios nunca pensemos que a Dios ya lo conocemos. Es un error. A Dios lo estamos conociendo continuamente y vamos a llegar al cielo y todavía no vamos a terminar de conocer a Dios. Se lo digo de antemano para que no se desanime, pero es porque Dios es infinito. El entendimiento de Dios es infinito, el nuestro es finito.
pero a Dios muchas veces no podemos comprender estos misterios. Dios le dice a David, no vas a construir el templo, y el privilegio se lo da a Salomón. Salomón, no sabemos realmente si Salomón entendía el privilegio que iba a tener. David sí lo sabía, y David había trabajado toda su vida prácticamente para llegar a ese momento de construir un templo a Jehová, y Dios le dijo que no, porque de eso se trata, mi hermano. Se trata de si el Señor quiere, no se trata de que si tú quieres. Recuerdo hace varios años, no me acuerdo realmente cuál era el pastor o si era un hermano. En aquel momento había un hermano, un pastor, no recuerdo, que cuando uno decía, bueno, si el Señor quiere, y ese hermano, ese pastor decía, no, Dios siempre quiere, Dios siempre quiere. Y eso se fue haciendo como una especie de muletilla, no, Dios siempre quiere. Pero conforme uno va creciendo en las Escrituras, uno va madurando en el conocimiento de la palabra, creo que es un término un poco erróneo. No siempre Dios quiere. Hay veces que Dios va a decir que no, hay veces que Dios va a decir que sí, y muchas veces o algunas veces, como lo vemos registrado en las Escrituras, Dios va a decir que no aún a acciones o a propósitos que parecen muy piadosos, que son espirituales, que son inclusive de provecho para Él, pero es la soberanía de Dios. Las cosas se mueven es si el Señor quiere. No si a ti te gustó, no si tú lo preparaste, no si tú estuviste esperando todo el momento para esto. Estas son nuestras conclusiones. No necesariamente son las conclusiones de Dios. A Salomón se le dio el privilegio de poder construir ese templo. Y muchas veces en la vida, mis hermanos, nosotros tenemos que comprender esto. Aquellos que hemos estado sirviendo inclusive por muchos años al Señor en el ministerio, miren qué paradoja o qué cosa tan linda encontramos en el ministerio. Muchas veces podemos pasar la vida sembrando, muchos años sembrando, y termina cosechando otro líder espiritual. ¿Está mal? No, no está mal. Si el Señor así lo quiere, bienvenido sea. No tiene por qué traer ni amargura, ni tristeza, ni congoja, ni mucho menos. Son los propósitos de Dios. Tenía que morir un Moisés para que realmente un Josué fuese usado de la manera que fue usado. Tenía que morir un Esteban para que se levantara un Pablo, como Dios levantó a un Pablo. Muchas veces Dios obra de esta manera, y los que no lo terminamos de comprender somos nosotros, mis hermanos. Somos nosotros que no terminamos de comprender que no se trata de tu deseo, no se trata de tu vida, no se trata de mi propósito, no se trata de mi carrera ministerial, no se trata de todo lo que yo hice. No, se trata del propósito de Dios. Se trata de lo que Dios quiere hacer, porque los hombres van a pasar, todos vamos a pasar. Aquí el único que va a permanecer para siempre es Dios. No importa cuán bueno hayamos sido, no importa cuán maravilloso hemos sido, no importa cuán piadoso hemos sido, no importa cuánto hemos hecho en la obra, todos vamos a pasar. El único eterno se llama Dios. Así que fíjese qué interesante. David prácticamente sin saberlo estaba toda su vida preparando todos estos elementos para que fuese su hijo, finalmente Salomón, quien construyera ese templo. Y le sumo un dato interesante. David no vio ese templo, muy probable. Seguramente ya David había muerto. David no logró ver el templo. Entonces, hermanos, ¿de qué se trata esta enseñanza? Se trata de si el Señor quiere. Y tenemos que seguir conociendo la voluntad de Dios, pero desde la profundidad de la Biblia. Porque para muchos el día de hoy, si el Señor quiere, es cuando todo sale bien. No necesariamente es así. Para muchos el día de hoy, si el Señor quiere, es cuando todo salió perfecto. No necesariamente es así. No, el Señor no quiso porque me dolió. No necesariamente es así. No, el Señor no quería porque me hizo llorar. No necesariamente es así. No estamos hablando de la voluntad del hombre. Estamos enseñando y tenemos que seguir aprendiendo la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Exactamente eso, la voluntad de Dios.
finalmente Salomón hizo el templo, finalmente Dios se glorificó, finalmente el templo terminó siendo el simbolismo más fuerte para el pueblo de Israel en su época, hasta que luego fue destruido. Pero David tenía ese deseo, pero Dios dijo, no, no quiero que seas tú, quiero que sea otro. Y tenemos que estar dispuestos, inclusive, mis hermanos, a que Dios obre con nosotros de esta manera, porque podemos empezar nosotros un trabajo, una obra, podemos empezar muchas cosas. No significa que nosotros tenemos que terminarla. Dios tiene muchos obreros, sobra los obreros. Dios tiene muchos obreros y Dios utiliza cada obrero en el determinado momento y bajo su determinado propósito. Que Dios nos siga ayudando. Espero que esta historia le haya servido, le esté ayudando, le pueda ayudar para nosotros seguir comprendiendo esa voluntad de Dios, que a veces parece misteriosa, que a veces parece incomprensible, porque indudablemente es así. Es la voluntad de Dios. Necesitamos conocer más a Dios desde las Escrituras para así más o menos también poder comprender esa voluntad de Dios. Que Dios nos ayude, mis hermanos. El próximo domingo seguiremos hablando un poquito de este tema y veremos otro ejemplo más en las Escrituras de si el Señor quiere. Si esta enseñanza te trae edificación, pues entonces suscríbete al canal, coloca ahí la campanita para que el domingo que viene también puedas tener esta enseñanza y seguirte edificando en la palabra del Señor. Que Dios te guarde grandemente.